noches, días, en el momento en que vayas a ver este video. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El tema que vamos a exponer el día de hoy es sistema urinario. Y mi equipo está conformado por Lu, Celeste, Alondra, Sonia, yo y Alex. Ok, empecemos. Generalidades del sistema urinario. ¿Qué es el sistema urinario? Es un sistema especial encargado de conservar la constante alcalinidad y composición química de la sangre. Está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres y la uretra. Como dato interesante, los riñones desempeñan un papel importante en la homeostasis corporal mediante la conservación de líquidos y electrolitos, así como la eliminación de desechos metabólicos. ¿Qué es la homeostasis? Pues es un regulamiento en el agua del cuerpo. ¿Qué componen los riñones? Los riñones son 2 órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Y pues estos están encargados de eliminar los desechos y el exceso de agua para producir orina. Cada riñón consta de una corteza, una médula, cálices y las nefronas. Los siguientes órganos pues son los uréteres, la vejiga y la uretra, que veremos a continuación. Estos órganos, a excepción de la uretra, tienen una misma organización, que tiene una mucosa que está revestida por epitelio de transición o urotelio, una capa muscular y una adventicia serosa. El epitelio de transición es esencialmente impermeable a sales y al agua, y sus células del epitelio se dividen en 3. Tenemos la capa superficial, que son células poliédricas grandes, mononucleares o multinucleadas, que tienen muchos núcleos y sobresalen dentro de la luz. Y se describen como células en cúpula o células en sombrilla. Estas están formadas por células epiteliales y dependiendo de la acumulación de la orina es como van a conformarse las células en su formología. Por ejemplo, las células cuboides se van a hacer cubo cuando la vejiga está llena. Y al revés. Cuando la vejiga está vacía, las células son cuboides. Pero cuando la vejiga está llena, las células son estriadas y aplanadas y exhiben crestas. Y la tercera capa es una capa intermedia que contiene células con forma de pera y están conectadas entre sí. Y sus células son cúpula supra y subyacentes por desmosomas. También tenemos una capa celular basal, tiene pequeñas células, un solo núcleo, y pues son células madres del urotelio. Estas células tienen una característica en común y que son capaces de adaptarse a la distensión, dependiendo si la vejiga está llena o está vacía de orina. Y pues en toda la vía urinaria, bajo el urotelio, que es la primera capa, hay una lámina propia de colágeno denso. Y pues la ureter y la uretra tiene 2 capas de músculo liso. Tiene una capa longitudinal, que es en espiral abierta, y una capa circular, que es en espiral apretada. Ahora seguirían los uréteres. Estos están en la pelvis renal hacia la vejiga urinaria y miden aproximadamente 24 a 34 centímetros de longitud. Tienen un epitelio de transición o urotelio que tapiza la superficie y está compuesto por músculo liso y tejido conectivo. Y pues aquí podemos ver que tiene la túnica mucosa, la túnica muscular y la adventicia. El músculo liso está compuesto por 3 capas, una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. El uréter está incluido en el tejido adiposo retroperitoneal y pues en el tejido adiposo tenemos vasos, nervios y esto forma la adventicia del uréter. La siguiente sería la vejiga, es un reservorio para la orina. En su pared vesical es gruesa y tiene pliegues
cuando la vejiga está vacía y es delgado y liso cuando la vejiga está distendida, o sea, llenita. El músculo liso, de la pared vesical forma el músculo detrusor. El músculo detrusor es el que pues se contrae para que la orina salga por la uretra. Y pues aquí tenemos una laminilla. Tenemos a la célula cilíndrica cupuliforme, a las placas, las células basales. Y pues aquí es el uretelio de una vejiga urinaria vacía. Está pues ampliada. Y cuando está llena, pues la célula se apachurra. Y pues ya por último tenemos la uretra, que es un túbulo fibromuscular. Y en los hombres es más larga y pues tiene dos funciones, que es que saque la orina y los espermas. Tenemos la uretra prostática, que mide cerca de 3 o 4 centímetros y tiene un epitelio de transición. La uretra membranosa, que mide alrededor de 1 centímetro y tiene músculo esquelético. Rodea la uretra membranosa. Tiene un epitelio de transición que está revestido con epitelio estratificado o pseudocilíndrico estratificado. Y tiene la uretra esponjosa, que mide aproximadamente unos 15 centímetros y está revestida de su extremo distal por epitelio estratificado plano. Y pues en la mujer es más pequeña, mide de 3 a 5 centímetros, termina justo detrás del clítoris y pues su mucosa tiene pliegues longitudinales. Al principio de la uretra en la mujer pues tiene un revestimiento de epitelio de transición. Después continuaría con un epitelio vesical, pero cambia a estratificado plano. Y antes de su terminación en la porción media, pues tiene un epitelio cilíndrico estratificado y un epitelio pseudocilíndrico estratificado. Tiene una lámina propia y tiene una capa de tejido conectivo muy vascularizada. Tiene músculo estriado y forma el esfínter externo de la uretra, el músculo estriado. Y pues ya volviendo a la diapositiva, aquí tenemos a los uréteres, que son estas líneas que salen, bueno, no son líneas, estos tubos que salen de los riñones. Y pues miden 25 a 30 centímetros y pues sirven para transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y tenemos a la vejiga, aquí está. ¡Tarán! Es un órgano en forma de globo. Está ubicado en la parte inferior del abdomen, cerca de la pelvis. Y pues en la vejiga se acumula la pipí. La uretra, que es la que es diferente en hombres y en mujeres. Y pues es un tubo membranoso que se extiende desde la vejiga hasta el orificio del uretal extremo, que sería aquí en hombres y pues aquí en mujeres. Y en ambos sexos tu función es transportar la orina al exterior del cuerpo, y a excepción del hombre, que pues también transporta los espermas. Y pues aquí está todo el sistema urinario. Tenemos a los riñones, a los uréteres, tenemos aquí los dos. Esta es la vejiga y esta es la uretra donde sale la pipí, aquí. Y bueno, esas son las generalidades y ahorita mis compañeros ya especificarán más profundamente cada uno de ellos. Bye. La cápsula del riñón. En la superficie del riñón es la que lo recubre. Está hecha por tejido conjuntivo y se compone por dos subcapas, que son una externa hecha de fibroblastos y fibras de colágeno y otra que es interna con un componente celular de miofibroblastos. Cabe destacar que la contractibilidad de los miofibroblastos ayuda a resistir la variación de volumen y presión que acompañan a las variaciones que se darán en el funcionamiento renal. Ahora, a la altura del hilio formarán el tejido conjuntivo que cubrirá el seno y se volverá continuo con el tejido conjuntivo que forman las paredes de los cálices renales y la pelvis renal. En la imagen se puede ver la división marcada de la cápsula y la corteza. En la misma imagen también se presentan las dos subcapas que son la externa y la interna.
En la externa podemos ver los fibroblastos y también las fibras de colágeno, que son las azules. Es por eso que se ve muy marcada la división, debido a que las fibras de colágeno son muy teñidas. En cambio, en la interna hay muchos fibroblastos y tiene pocas fibras de colágeno. Es por eso que no es tan marcada como en la primera. La corteza y la médula. Está caracterizada la corteza por la presencia de corpúsculos renales, también por túbulos contorneados, túbulos rectos de la nefrona, túbulos conectores, conductos colectores y una red vascular extensa. Presenta estriaciones, las cuales son llamadas o conocidas como rayos medulares. Enfocándonos en estos últimos, cada rayo medular contiene túbulos rectos y conductos colectores. Como dato, aproximadamente del 90 al 95% de la sangre que pasa por el riñón está en la corteza. Pasando a la médula, esta se caracteriza por túbulos rectos de las nefronas, conductos colectores y vasos rectos. Estos últimos conforman la parte vascular del sistema de intercambio por contracorriente, que es el encargado de regular la concentración de la orina. Por su distribución y diferentes longitudes, los túbulos en la médula forman pirámides. El riñón generalmente tiene de 8 a 12, pero en algunos casos puede llegar hasta las 18. El vértice de cada pirámide es conocido como papila. Esto es importante porque su extremo, también llamado área cribosa, está perforado por las desembocaduras de los conductos colectores. Ahora, cada pirámide se divide en una médula externa y una interna. Enfocándonos en la externa, se va a subdividir en una franja interna y una externa. Aquí también están las columnas renales, que son tejido cortical contenido dentro de la médula. Los casquetes de tejido cortical que se ubican sobre las pirámides rodean periféricamente las caras laterales de la pirámide y así formar las columnas renales o de Bertin. Hola, les voy a hablar sobre los lóbulos y lobulillos renales. El lóbulo lo pueden ver claramente ahí. Son esas madres rojas. Yo les vi forma de grano de elote rojo, sinceramente. Y pues la cantidad de lóbulos en el riñón es igual a la cantidad de pirámides medulares. Cada pirámide medular y el tejido cortical asociado con su base y sus lados constituyen un lóbulo del riñón. Un lóbulo está compuesto por un conducto colector y todas las nefronas que drenan. Ya que esto ven el lóbulo, se subdividen en lobulillos, compuestos por un rayo medular central y el tejido cortical circundante. Si bien el centro o eje del lobulillo se identifica con facilidad, los límites entre los lóbulos contiguos no están claramente delineados por tabiques de tejido conjuntivo. El concepto de lobulillo tiene también un fundamento fisiológico importante, que es el rayo medular, que contiene el conducto colector de un grupo de nefronas que drenan en él. Constituye la unidad secretora renal. Recuerdo, lobulillo constituye la unidad secretora renal. Lobulillo, unidad secretora renal. Hola de nuevo. Vamos a ver qué es una nefrona. Pues es la unidad estructural y funcional fundamental del riñón, y ambos riñones humanos contienen alrededor de 2 millones de nefronas. Son responsables de la producción de orina y son equivalentes de la porción secretora de otras glándulas. Los conductos colectores tienen a su cargo la concentración definitiva de la orina y son análogos de los conductos de las glándulas escrotinas, que modifican la concentración del producto de secreción. Y pues esta es una nefrona, y pues esta cosita es la que produce la pipí. Y aquí tenemos una laminilla, que sería aquí la pequeña nefrona. Ok, ahora veremos su organización general. Pues consiste de un corpúsculo renal que se divide en dos, en un glomérulo
y una cápsula de Bowman. El glomérulo son bloques interconectados de capilares de 10 a 20 asas y pues su epitelio es bilaminar. La cápsula de Bowman es una cápsula hueca que rodea al glomérulo y que recoge el plasma que se filtra en la porción inicial de la nefrona y hace que la sangre fluya a través de los capilares glomerulares para producir el ultrafiltrado glomerular. Están irrigados por la arteria aferente y drenados por la arteriola eferente. Y pues un corpúsculo renal se complementa o se crea por un glomérulo más una cápsula de Bowman. Y pues aquí ocurre la filtración glomerular. Ok, y aquí en la imagen tenemos un corpúsculo renal. La A es el corpúsculo renal, que es toda esta como bolita de aquí, ¿no? Tenemos el túbulo proximal, que sería este amarillo. Un túbulo contorneado distal, que es este de aquí. El aparato yuxtaglomerular, que sería estos de aquí, que tienen muchas líneas. Todo el D, que sería el verdecito, el moradito. Tenemos la membrana basal, que sería la lámina basal, que sería esta de aquí, que es esta azulita, y esta como verde aqua de aquí. Tenemos la cápsula de Bowman, que es esta de aquí, que sería lo azul, de aquí y de aquí. Y la cápsula de Bowman, pero la visceral, la que les dije es la parietal, y la visceral sería esta de aquí, la aqua. Tenemos los pedicelos o podocitos, que son estos como piquitos de aquí. Y los podocitos, que serían estos como ya no tan picudos. Tenemos el espacio de Bowman, que es el espacio urinario, que es este de aquí, que es todo lo blanquito que está dentro del corpúsculo renal. El mesangio, que es... se me perdió. Ya. Es este todo morado de aquí. Y se divide en células intraglomerulares y extraglomerular, que la intra sería esta de aquí, que está adentro, obviamente, y las extra, estas de aquí afuera. Tenemos las células granulares, que son estas verdes de aquí. La mácula densa, que sería este de aquí, este rosita fuerte. Y los miocitos, que sería músculo liso, que tenemos aquí, este como color salmón. La arteriola eferente, que es esta, aquí. Los capilares glomerulares, que están aquí, todos estos de aquí. Y la arteriola eferente, este de aquí. Y pues ya más adelante ya verán todo más analizado. Y pues ya, eso es todo. Vamos a continuar con los tipos de nefrona. Según la localización de sus corpúsculos renales, en la corteza se pueden identificar varios tipos de nefrona. Tenemos las nefronas subcapsulares o corticales, las nefronas yuxtamedulares y las nefronas intermedias o mediocorticales. Las nefronas corticales presentan corpúsculos en la parte externa de la corteza con asas renales cortas que se extienden a la médula interna. Las yuxtamedulares, pues sus corpúsculos renales están cercanos a la base de una pirámide medular, tiene asas largas y segmentos delgados que se extienden a la región interna de la pirámide. Su estructura es esencial para el mecanismo de concentración de la orina, básicamente. Y las nefronas intermedias o mediocorticales, pues sus corpúsculos están en la región media de la corteza y sus asas son de una longitud intermedia.
Los corpúsculos son estructuras esféricas apenas observables a simple vista. El corpúsculo renal es el aparato de filtración de la nefrona. Cada corpúsculo consta de dos elementos principales: el glomérulo y la cápsula glomerular, o también de Bowman. El glomérulo consiste en una red de capilares formados por ramas de la arteria renal, arteriolas aferentes y eferentes. La cápsula glomerular rodea al glomérulo. Esta consta también de dos capas, hojas parietal y visceral, que serán explicadas por uno de mis compañeros, que limitan una cavidad llamada espacio capsular glomerular, o también conocido como de Bowman o espacio urinario. Aquí podemos ver la representación de un glomérulo que está en su corpúsculo renal. Y aquí lo podemos ver más a detalles, que podemos ver su túbulo contorneado distal, explicado posteriormente. Y también podemos ver una arteriola, que sería la arteriola eferente, y del lado izquierdo la aferente. Esta sería la forma como más específica de lo que vendría siendo un corpúsculo renal, con algunas partes que también serán explicadas más adelante a lo largo de la exposición. Hoja visceral pues está formada de células especiales o especializadas denominadas podocitos, y los podocitos cubren las paredes de los capilares glomerulares y se interdigitan entre sí y forman ranuras estrechas entre sus proyecciones. Y tenemos la hoja parietal, que está formada por epitelio escamoso simple y se continúa con los túbulos de las nefronas. Las arteriolas aferentes y eferentes entran al corpúsculo renal por el polo vascular, mientras que el lugar donde la cápsula glomerular se estrecha y continúa como el segmento proximal grueso de la nefrona es denominado polo urinario. Y pues aquí tenemos, aquí esta se ve un poquito más explicada. Tenemos la cápsula de Bowman, que es la capa parietal, que sería esta de aquí, esta azul brilloso, esta de aquí. Y tenemos la capa visceral, que es este color aqua, y pues dentro de esa están los podocitos, que son estos como picoditos de aquí, y los podocitos están aquí, ¿no? También estos picoditos también se les puede decir pedicelos, y pues ya forman las hojas de el corpúsculo renal. Y pues ya. Aparato de filtración del riñón. Primeramente voy a empezar a hablar un poco acerca del corpúsculo renal, que es el que contiene el aparato de filtración del riñón. El corpúsculo renal es esferoidal y tiene un diámetro de 200 micras. Está compuesto por un ovillo capilar glomerular, las hojas epiteliales viscerales y las hojas epiteliales parietales de la cápsula de Bowman. Y pues en esta imagen, bueno, más o menos se puede ver. Tenemos la hoja visceral, la hoja parietal y el glomérulo como tal. El aparato de filtración, también llamado barrera de filtración glomerular, está encerrado por la hoja parietal de la cápsula de Bowman y tiene tres componentes diferentes. Tenemos el endotelio de los capilares glomerulares, la membrana basal glomerular y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Tenemos otros dos componentes importantes desde el punto de vista fisiológico, que son la capa superficial del endotelio de los capilares glomerulares y el espacio subpodocítico. Y pues en esta imagen podemos apreciar con más claridad los diferentes componentes. Aquí tenemos el podocito, la membrana basal glomerular, las células endoteliares con sus respectivas fenestraciones y pues la capa superficial del endotelio. Bueno, el endotelio de los capilares glomerulares tiene agujeros que son demasiado pequeños como para que las células puedan atravesarlos, pero sí son lo suficientemente grandes como para que el plasma de la sangre con algunos otros elementos puedan pasar. Y pues estos agujeritos son las fenestraciones, que miden de 70 nanómetros a 90 nanómetros de diámetro. Y pues aquí tenemos una imagen en donde podemos apreciar el endotelio con sus respectivas fenestraciones.
Capa superficial del endotelio de los capilares glomerulares. Y pues esta es una capa importante desde el punto de vista fisiológico. Y pues es una gruesa malla de glucocáliz de proteoglucanos que mide de 200 nanómetros a 400 nanómetros. Los proteoglucanos le van a otorgar una carga negativa y como las proteínas, por ejemplo, tienen una carga negativa, pues no van a dejar que pasen las proteínas, pues se van a repeler. Y pues la membrana basal glomerular es una lámina basal gruesa que mide de 300 nanómetros a 370 nanómetros y es el producto conjunto del endotelio y los podocitos. Esta va a restringir el movimiento de partículas, a menudo proteínas mayores de 3,6 nanómetros. Y esta está compuesta por una red de colágeno tipo 4, protoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Todos estos les van a dar una carga negativa, lo cual va a reforzar su función como barrera. Y pues aquí tenemos una imagen en donde podemos apreciar con mucho más claridad sus diferentes componentes. Y pues aquí tenemos los pedicelos, la membrana basal glomerular. Aquí tenemos también el endotelio con sus respectivas fenestaciones. Y pues ya. La membrana basal glomerular a su vez se puede subdividir en tres partes. Por un lado tenemos la lámina rara externa, también tenemos la lámina rara interna y entre ambas tenemos la lámina densa. Y pues aquí tenemos una imagen en donde podemos observar las tres láminas. Hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta contiene los podocitos o células epiteliales viscerales y estas células van a emitir evaginaciones alrededor de los capilares glomerulares. Estas evaginaciones se van a llamar pedicelos y que estos se van a interdigitar entre sí para crear las ranuras de filtración por encima de la membrana basal. Los espacios entre los pedicelos pues son las ranuras de filtración, ¿verdad? Estas miden cerca de 40 nanómetros de ancho y están cubiertos por el diafragma de la ranura de filtración. Espacio subpodocítico. Este también es un compuesto importante desde el punto de vista fisiológico y pues prácticamente es el espacio entre los pedicelos y el cuerpo de los podocitos. Este va a cubrir alrededor del 60% de la extensión de la superficie de la barrera de filtración glomerular y pues va a participar en la regulación del flujo de líquido glomerular a través del aparato de filtración. Y pues aquí tenemos una imagen en donde podemos apreciar la membrana basal glomerular, los pedicelos de los podocitos y pues acá se ve el podocito grandote, ¿no? Diafragma de la hendidura de filtración. Este va a estar formado por un conjunto de proteínas, entre ellas se encuentra la nefrina, la cateina P, entre otras que pues sí, como su nombre lo dice, pues van a participar en la regulación del paso de sustancias. Y pues mensajio. El mensajio es un conjunto de células que se encuentran entre los espacios intersticiales que hay entre dos o más capilares. Las células mensagiales a su vez están encerradas por la membrana basal glomerular. Estas células y su matriz extracelular conforman el mensajio. Algunas células mensagiales que se localizan fuera del corpúsculo van a ser llamadas células lastres. Y pues aquí tenemos una imagen en donde podemos apreciar las células mesangiales en el centro y a los lados podemos apreciar los capilares. Bueno, entre sus funciones encontramos la fagocitosis y la endocitosis. También van a servir de sostén estructural, de secreción y van a intervenir en la respuesta inflamatoria ante una lesión. Esto es cuando se inflama el glomérulo, las células mensagiales van a propiciar la cadena de la inflamación.
y pues también modulan la distensión glomerular y pues tienen propiedades contráctiles, ¿verdad? Y pues aquí tenemos el mensajio, aquí lo podemos ver, las células mensagiales y pues otras partecitas, ¿no? ¿Qué tal? Soy Alejandro Flores y junto a mi equipo les voy a exponer el tema del aparato yuxtaglomerular, siendo este un órgano endocrino que secreta renina. Bueno, el aparato yuxtaglomerular comprende la mácula densa, siendo esta de color naranja, las células yuxtaglomerulares, que están adosadas a la arteriola aferente, y las células mesangiales extraglomerulares. Son estas de color azul que podemos ver aquí, las estoy señalando. Y bueno, está formado por la porción terminal de la arteriola aferente, la primera porción de la arteriola eferente, el mesangio extraglomerular y la mácula densa. Siendo esta, la mácula densa, una placa de células especializadas de la porción recta del túbulo distal que se adhiere al polo vascular del glomérulo de la misma nefrona. Y estas se distinguen pues porque son más estrechas y a menudo más altas que las otras células del túbulo distal, que viene siendo este de aquí, de color amarillo pálido, ¿verdad? Bueno, la mácula densa hace contacto con las células del mesangio extraglomerular, que las podemos ver aquí, conocidas como células lasis, y estas en continuidad con el mesangio glomerular y muchas células de la capa media de la arteriola aferente. Son células mioepiteliales granulares, que contienen gránulos de renina. Y bueno, en pocas palabras, ¿de qué se encarga el aparato yuxtaglomerular? Pues bueno, yuxtaglomerular nos da a entender por la palabra yuxta, que significa cerca a, y glomerular, pues entendemos glomérulo, ¿no? Aquí tenemos el glomérulo de este lado, y pues nos da a entender que está cerca del glomérulo, yuxtaglomerular, perdón. Y bueno, este es el encargado de regular la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los gránulos de las células yuxtaglomerulares tienen una proteasa denominada renina que es liberada hacia la sangre. Y bueno, la renina pues se podría decir que es como el iniciador de todo este sistema. Y bueno, ¿cómo se produce, ¿no?, este sistema? En la arteriola aferente ingresa la sangre, siendo esta una circulación renal. Pues ya lo mencioné antes, las células aquí adosadas son las células yuxtaglomerulares, siendo estas unas células modificadas de músculo liso, y junto a la mácula densa, que la vemos ver aquí de color verde, conforman el aparato yuxtaglomerular. Y bueno, la mácula densa es un sensor de sodio y cloro, y cuando el volumen pasa a través del riñón, esta mácula densa pues va a sentir cuánto está pasando, ¿no? Y si pasa poco sodio, activa al aparato yuxtaglomerular, y pues le dice que no está pasando sodio, ¿no? Y pues las células yuxtaglomerulares es cuando secretan la renina en el torrente sanguíneo. Y bueno, sus células, llamadas células degranuladas, son células pertenecientes al epitelio que reviste el túbulo contorneado distal, siendo células cúbicas altas. Y cuando la presión disminuye, se activa ese sistema que secreta la renina, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver en esta laminilla el aparato yuxtaglomerular se evidencia aquí pues perfectamente, ¿no? Las flechas amarillas, como podemos ver aquí, señalan la mácula densa, que viene siendo pues esta verde. La mácula densa en el túbulo recto distal, y aquí podemos también verle sus núcleos apicales, casi en contacto con las células de la mácula densa, están en el mesagio extraglomerular. Son las células lasis que mencioné hace rato, son estas azules. Y bueno,
Están señaladas con estas flechas de color negro. Y bueno, esta flecha verde de aquí nos está marcando la arteriola aferente y la azul la arteriola eferente. Perdón, al revés. Esta verde marca la arteriola eferente y esta la aferente. Y bueno, aquí pues, se los voy a explicar no a tan detalle, porque pues no nos queremos meter tanto en eso. Y bueno, aquí tenemos pues que va a secretar la renina el riñón, ¿no? Nos va a secretar la renina teniendo una disminución en la perfusión renal. Y bueno, aquí es cuando las células yuxtaglomerulares se secretan su renina y se encuentran aquí con con esta proteína del hígado, siendo el angiotensinógeno. Se juntan y crean la angiotensina 1. Y bueno, en los pulmones se combinan con esta enzima convertidora de angiotensina, actuando en el endotelio del pulmón, y es cuando nos transforman la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y bueno, de todas estas funciones, la más importante pues tendríamos que es esta, pero se las voy a explicar pues, así leve, siendo esta primera, siendo la glándula pituitaria, la cual secreta ADH y nos retiene el agua, siendo la orina, la retiene, ¿no? También produce vasoconstricción y aumenta la presión, que también es de las principales funciones. Y también la glándula suprarrenal promueve la producción de aldosterona. Aquí tenemos, retiene agua y sodio. Y también tenemos la enzima convertidora de angiotensina. No, perdón, eso ya no. Y por último, la actividad simpática. Y pues eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Y muchas gracias. Vamos a proseguir con la función tubular renal. Los túbulos de la nefrona son tubos diminutos en los riñones que devuelven a la sangre nutrientes, líquidos y otras sustancias que se filtraron en esta, pero que aún el cuerpo necesita. Los segmentos tubulares de la nefrona se designan de acuerdo con el trayecto que adoptan, por ejemplo, contorneado o recto, su ubicación que sería proximal o distal y el espesor de su pared que sería gruesa o delgada. A partir de la cápsula renal, los segmentos secuenciales de la nefrona consisten en los siguientes túbulos, que sería el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, el túbulo recto distal, que sería la rama ascendente gruesa del asa renal, y de este surge una modificación para formar la mácula densa. Y por último tenemos el túbulo contorneado distal, que en su parte final desemboca en el conducto colector cortical de un rayo medular a través de un túbulo contorneado arqueado o uno más corto llamado túbulo conector. El asa renal constituye la totalidad de la porción en forma de U que vemos en la nefrona. Entonces, el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada con su asa, la rama ascendente delgada y el túbulo recto distal, en conjunto, se denominan asa renal o asa de Henle. Túbulo contorneado proximal. Sitio inicial y principal de la reabsorción. Recibe su ultrafiltrado desde el espacio urinario de la cápsula renal. Sus células cúbicas poseen especializaciones superficiales asociadas con las células encargadas de la absorción y transporte de líquidos. Sus características: un borde en cepillo, compuesto por microvellosidades rectas, muy juntas y bastante largas. Un complejo de unión, compuesto por la zónula occludens y la zónula adherens. Pliegues o dobleces.
Se ubican en las superficies laterales de las células. Son grandes evaginaciones aplanadas que se alternan con evaginaciones similares en células contiguas. Entrelazamiento de las evaginaciones basales. Estriaciones basales, que serían mitocondrias alargadas concentradas en las evaginaciones basales. Estas últimas, junto con el borde de cepillo, contribuyen a distinguir las células de este túbulo de los otros. En esta fotografía podemos ver las microvellosidades, que serían las de hasta arriba. Ahí está marcado como MV. También podemos ver algunas vesículas, que serían las V, y son estos pequeños circulitos. Podemos ver un lisosoma y las mitocondrias ya mencionadas, que sí son alargadas, como pueden ver. También podemos ver su lámina basal, que está casi hasta abajo en la periferia. También se encuentran las evaginaciones entrelazadas, que ese es un acercamiento de lo que sería casi hasta abajo. Ahora, continuando, reabsorbe casi totalmente los aminoácidos, la glucosa, los pequeños polipéptidos, también agua y electrolitos. Las microvellosidades de las células están cubiertas por un glucocáliz, que contiene diversas ATP-asas, peptidasas y altas concentraciones de disacaridasas. Este recupera el 100% de la glucosa mediante el uso de cotransportadores de sodio-glucosa que simultáneamente absorben sodio y glucosa de la luz del túbulo. También recupera alrededor de 98% de los aminoácidos filtrados. Los pequeños polipéptidos son recuperados en un proceso similar al de la glucosa. Las proteínas y los péptidos grandes experimentan endocitosis en este túbulo. El pH ultrafiltrado se modifica con la reabsorción de bicarbonato y la secreción específica hacia la luz de ácidos orgánicos exógenos y bases orgánicas derivados de la circulación capilar peritubular. Pues después de este tema sigue el túbulo recto proximal. Se preguntarán qué es. Pues es la rama ascendente gruesa del asa de Henle que desciende hacia la médula. Las células de este no son tan especializadas para la absorción como lo son las del túbulo contorneado proximal. Estas son más cortas, con un borde en cepillo menos desarrollado y tiene evaginaciones laterales y vasolaterales que presentan en menor cantidad y son menos complejas. Las mitocondrias de este son más pequeñas que en las células del segmento contorneado y se distribuyen en una forma aleatoria en el citoplasma. Las células del túbulo recto proximal están destinadas a recuperar la glucosa remanente que escapó a la recuperación de los túbulos contorneados proximales antes de que ingrese en el segmento delgado del asa de Henle, que es la siguiente. Les dije solo esto porque lo más fundamental, siento yo que no necesitan más texto, sinceramente. Ahora vamos a ver segmento delgado del asa de Henle. Es una porción de la nefrona en forma de tubo en U. Se localiza parcialmente en la corteza del riñón y parcialmente en la médula. En primer lugar, pues el asa consiste en una porción recta del túbulo proximal y en segundo lugar es un segmento firme fino que se curva y finalmente en una porción recta del túbulo distal. El asa penetra en la médula a distintas profundidades dependiendo de si la nefrona es cortical o medular. Y pues esta estructura desempeña un papel importante en la concentración de la orina. Ok, y pues aquí lo tenemos. Aquí está el túbulo distal del asa de Henle. Tenemos aquí los túbulos rectos distales, aquí y aquí. Y pues aquí está una de las asas de Henle. Esto es un vaso recto. Y tenemos los conductos colectores, que pues sería este de aquí.
y este de aquí. Pero pues aquí está el tubo distal en forma de U, como ya decía en la explicación, ¿verdad? Y pues ya esta se ve un poquito ya mejor. Y pues tenemos aquí el enlace de Henle. Y estas líneas que vemos aquí, pues muestra la conexión entre el tubo contorneado proximal y el asa de Henle. Y en la tercera imagen, que es esta, la conexión del asa de Henle con el tubo contorneado distal. Y en la cuarta imagen se observa un segmento del asa de Henle entre dos capilares sanguíneos, que es este. Y pues son los asteriscos, ¿no? Los que indican las asas. Ya ves que pues se ve que se curva como en U un poquito. Y aquí. Y pues obviamente esto tendría que tener diferentes epitelios. Epitelio de tipo 1 son las ramas delgadas y descendentes. Es un epitelio simple delgado, que sería este de aquí. Aquí en este, pues esta nefrona del asa es una asa corta. Y vemos que aquí está como medio flaquito. Pues aquí tenemos epitelio del tipo 1. En epitelio tipo 2 es una rama descendente delgada del asa larga y tiene un epitelio más largo. Tiene abundantes orgánulos y microvellosidades romas y pequeñas. Y pues aquí está. Aquí vemos que es un poco más largo, a diferencia de esta. Y pues aquí tiene el epitelio número 2. Tiene los orgánulos. Pues las microvellosidades pues no se notan, pero ahí están. Y epitelio tipo 3 tiene una rama descendente delgada de la médula interna. Tiene un epitelio delgado, células simples y tiene menos microvellosidades, que sería este de aquí. Y pues aquí está la nefrona del asa larga. Y pues ya, el último epitelio está en la curvatura de las nefronas de asa larga y en toda la rama ascendente delgada. Toda esta rama ascendente. Y pues es un epitelio aplanado, menos alargado y sin microvellosidades, con pocos orgánulos. Como podemos ver aquí, tiene muy pocos orgánulos. Ya no tiene microvellosidades como esas que se ven aquí. Bueno, no se ven, pero pues ahí deberían de estar. Y pues el papel de cada tipo de célula se relaciona con su función en el sistema de intercambio por contracorriente que concentra el líquido tubular. Y pues ya el siguiente que explicaría sería qué es el contracorriente. Túbulos distales. Estos se dividen en túbulo recto distal y tubo contorneado distal. Yo les voy a hablar sobre el túbulo recto distal. Este es también llamado la parte de la rama ascendente del Henle e incluye la porción medular y cortical. Esta última, la cortical, está ubicada en los rayos medulares. El epitelio de la parte recta presenta células altas que se interdigitan entre sí. En los preparados histológicos de rutina, las células cúbicas grandes del túbulo recto distal se tiñen pálidamente con la eosina y los límites laterales de la célula no se ven. Igual se los muestro y les desarrollo más cuando les muestre las laminillas histológicas. Túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se localiza entre el asa de Henle y el túbulo colector. Este tiene una longitud de 5 milímetros y pues su epitelio es simple cúbico que va a variar cuando se adhiere a la arteriola aferente formando la mácula densa donde el epitelio va a ser simple cilíndrico. Y pues en esta imagen podemos observar con mayor claridad esta transición de epitelios, ¿no? Aquí tenemos simple cúbico y aquí simple cilíndrico. Y pues también tenemos que el segmento inicial del túbulo contorneado distal es el sitio primario para la reabsorción de calcio y es regulada por la hormona paratiroidea. También tenemos que la mayor actividad de bomba sodio-potasio
va a proveer el impulso de transporte iónico. Y pues ya entre sus funciones encontramos la reabsorción de sodio y la secreción de potasio hacia el ultrafiltrado. También tenemos la reabsorción de iones de bicarbonato y la secreción concomitante de iones de hidrógeno. También tenemos la reabsorción de cloruro y pues también la secreción de amonio en respuesta a la necesidad de los riñones en excretar ácido y generar bicarbonato. Les voy a explicar las laminillas de túbulos contorneados proximal y distal, que es la de su izquierda, viendo la de frente, y túbulo recto proximal y distal, que es la de su derecha, viendo la de frente. Voy a iniciar con la de túbulos contorneados proximal, que es la derecha. En esta laminilla se puede ver la región del laberinto cortical. Se observan siluetas de túbulos contorneados distales y los túbulos contorneados proximales. Los túbulos contorneados distales son los DC, que son sus siglas en inglés. Como podemos ver, las contorneadas proximales no van a estar marcadas. Podemos observar que estas carecen de una figura, son como un globo en agua, si han visto cómo se ve, o tiene como esa forma cuando la aplastan, mientras que las de los contorneados distales son un poco más redonditas, más chiquitas y más claras. Nos pasamos a la otra laminilla del lado derecho, que son los túbulos rectos proximal y distal. Como podemos ver, todas las siluetas tubulares dentro del rayo medular, en esta laminilla, son redondeadas, con excepción a las del túbulo contorneado proximal, que está aquí abajito. No les puedo marcar porque no me deja la función de esta compu, o no sé si el programa, pero es esta que parece irónicamente un riñón. Está en su parte derecha inferior, sí, inferior derecha, mejor dicho. Ven muchas D, P y CCD. La CCD, que está hasta arriba en su lado derecho superior, es el túbulo contorneado distal. Las otras son túbulos contorneados túbulos rectos distales y túbulos rectos proximales. Los túbulos rectos proximales van a ser un poco más grandes que los rectos distales, como podemos observar. Y los rectos distales van a ser un poquito más pequeños. Recuerdan, proximales van a ser más grandes. Podemos ver de que no se le notan a los proximales tantos núcleos. Y en los distales sí, ven que tienen un montón, bueno, más que los rectos proximales. Y eso sería por el momento todo de mi parte. Conductos colectores. Túbulo colector. Son tubos de escasa longitud que están situados en la papila renal y tienen un diámetro externo de entre 200 y 300 micras. La pared del túbulo colector está formada por un epitelio de tipo prismático monoestratificado, o sea, de una sola capa de células, que cuando se aproxima a la desembocadura puede pasar a convertirse en poliestratificado, o sea, de varias capas de células. Igual siguen bueno, tiene subdivisiones, cambian de nombre esta conforme su ubicación. Los conductos colectores corticales comienzan en la corteza a partir de la confluencia de túbulos conectores o túbulos conectores arqueados, de estos de muchas nefronas, y siguen dentro de los rayos medulares hacia la médula, que es donde cambian de nombre, que son mejor conocidos como conductos colectores medulares internos o externos.
Continuando su trayecto, como pueden ver, hacia abajo, hacia la, ¿cómo se llama? Vértice de la pirámide, donde confluyen en conductos colectores más grandes, llamados conductos papilares o conductos de Bellini, que desembocan en el cáliz menor, como aquí dice la flechita. Bueno, se pueden ver como el trayecto, ¿no? Bueno, los conductos colectores tienen una porción cortical y otra medular. Su epitelio cambia al descender en la médula y las células se hacen más altas y tienen uniones más complejas. Y también el diámetro del conducto aumenta progresivamente. Tiene dos tipos de células, principales con una importante función en la reabsorción de agua y células intercaladas con citoplasma más oscuro que regulan el equilibrio ácido-básico. Los túbulos colectores tienen un epitelio cúbico simple, que lo podemos ver aquí en esta laminilla. Tienen un epitelio cúbico simple y también presentan receptores de vasopresina y las células intercaladas con citoplasma más oscuro que tienen mucha actividad de anhidrasa carbónica y un importante papel en la regulación del equilibrio ácido-básico. Y bueno, las células de los túbulos distales van cambiando gradualmente hasta los túbulos colectores y eso nos da a entender pues, que no son las mismas células, ¿no? Y bueno, eso es todo. Bueno, proseguimos con el proceso de la formación de la orina. Como todos sabemos, la orina es un líquido esencial para el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo humano, el equilibrio. Y la formación de esta se divide en 4 partes, que sería la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción de la orina. La filtración se da desde la sangre hasta la cápsula de Bowman. La reabsorción, por su parte, va desde los túbulos renales hasta la sangre. Después tenemos la secreción, que va desde la sangre hacia los túbulos renales, y pues la excreción, que va desde el aparato urinario en general hacia el exterior del cuerpo. La orina se compone de aproximadamente 95% agua y 5% de residuos. Y entre los residuos que tiene esta son residuos nitrogenados que son excretados en la orina, donde incluyen la urea, la creatinina, el amoníaco y el ácido úrico. Tenemos a continuación las células intersticiales, que sería el tejido conjuntivo del parénquima renal. En la corteza, el intersticio es apenas perceptible. Es el tejido de sostén que rodea los túbulos, los capilares peritubulares, los glomérulos y los paquetes vasculonerviosos. En la corteza podemos encontrar 2 tipos de células intersticiales. Las células parecidas a los fibroblastos, que están situadas entre la membrana basal de los túbulos y los capilares peritubulares continuos, y los macrófagos. Estas células sintetizan y segregan el colágeno y los glucosaminoglucanos de la matriz extracelular del intersticio. Por su parte, en la médula hay progresivamente más tejido intersticial al profundizar desde la corteza. En la médula, las células intersticiales se parecen a los miofibroblastos. Se orientan paralelamente a los ejes longitudinales de las estructuras tubulares y contienen haces prominentes de filamentos de actina, un retículo endoplásmico rugoso abundante, un complejo de Golgi bien desarrollado y lisosomas. Y como dato curioso, las prominentes inclusiones lipídicas en el citoplasma parecen aumentar o disminuir en relación al estado de la diuresis que nos encontramos. El mecanismo de contracorriente renal. Y pues se va a dar en las médulas renales y su función es tener un gradiente osmótico que permite una rápida absorción del agua. Y pues aquí tenemos un dibujito. Estas son las estas de aquí son las
asas descendentes de Henle y esta es la ascendente. Estos son los túbulos rectos capilares, este es el intersticio. Y bueno, este es contracorriente porque por aquí entra la orina, ¿no? En el asa descendente de Henle. Y para salir hacia acá, que sería en el asa ascendente. Y contracorriente porque los túbulos rectos van al revés. La sangre entra donde la orina sale en la asa de Henle y la sangre sale donde entra la orina de Henle. Y por eso es contracorriente, ¿no? Y bueno, así más o menos explicado, estos numeritos que ven aquí ustedes, que ya borré, son los gradientes que debe de tener pues este sistema contracorriente para que haya un equilibrio en el cuerpo de agua, ¿no? Y bueno, las asas de Henle, pues en la asa descendiente va a salir agua y en el asa ascendente van a salir sales. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Se produce la orina, entra por aquí, sale agua y los gradientes van subiendo pues en concentración. Y después, cuando viene aquí, salen sales, que pues disminuye la concentración y bueno, sale la orina, ¿no? Este gradiente de aquí es muy importante. Siempre tenemos que tener 1200 miliosmoles. No se aprendan eso, no es muy necesario, pero recuerden que siempre tenemos que tener 1200, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos el túbulo colector. Tenemos acupurinas, que son estas de aquí. Esas acupurinas pues sirven para que salga agua. Y tenemos la ADH, que pues es para que salga agua más rápidamente, ¿no? Y bueno, este túbulo colector pues sirve para que tengamos un gradiente de 1200 miliosmoles. Y pues toda esta agua que suelta se va al plasma o a la urea, que también entra en las asas de Henle. Y bueno, es un ciclo redondo, ¿no? ¿Y cuál es su finalidad? Pues solo mantener el gradiente de concentración, que es este de aquí. Y pues creo que ya es todo. Entra sangre por aquí, por los túbulos rectos. Y son recogidas por el túbulo descendente en sangre, que todas las sales que soltó el túbulo ascendente de Henle, pues ya lo recogían aquí. Y pues para que toda esta sal no se vaya a la sangre, pues toda el agua que salió de aquí entra aquí. Y pues ya, recoge el agua, diluye la sangre y sale hacia el cuerpo. Y pues ya, eso es todo. Así de fácil. Vamos a continuar con la irrigación del riñón. Cada riñón recibe una rama grande de la aorta abdominal denominada arteria renal. Esta se ramifica dentro del seno renal y emite arterias interlobulares hacia el parénquima del riñón. Estas discurren entre las pirámides hasta la corteza, después se curvan a lo largo de la base de la pirámide entre la médula y la corteza, como lo podemos ver en la imagen. Dichas arterias interlobulares se denominan arterias arqueadas. Las arterias interlobulillares son ramificaciones de las arterias arqueadas y ascienden a través de la corteza hacia la cápsula, que a su vez emiten ramas denominadas arteriolas aferentes, que van una hacia cada glomérulo. Las arteriolas aferentes originan los capilares que forman el glomérulo y estos se reúnen para formar una arteriola eferente, que a su vez da origen a una segunda red de capilares denominados peritubulares. Las arteriolas eferentes de los glomérulos corticales o de los glomérulos yuxtamedulares. Los yuxtamedulares dan origen a los vasos rectos descendientes, que junto con los vasos rectos ascendentes participan en el sistema de intercambio por contracorriente, que es lo que permite y proporciona al riñón el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar orina.
Drenan a través de la red capilar medular peritubular en las venas arqueadas. Por su parte, el flujo venoso del riñón sigue un trayecto inverso al flujo arterial. Los capilares corticales peritubulares drenan en las venas interlobulares, las venas arqueadas, las venas interlobulares y la vena renal. Y la red vascular medular drena en las venas arqueadas. Los capilares peritubulares cercanos a la superficie renal y a los capilares de la cápsula drenan en las venas estrelladas, que estas se llaman así por su patrón de distribución. Vasos linfáticos. Contienen dos redes principales de vasos linfáticos. Una está ubicada en las regiones exteriores de la corteza y drena en los vasos linfáticos más grandes de la cápsula. La otra es más profunda dentro del parénquima del riñón y desemboca en los vasos linfáticos más grandes en el seno renal. Existen numerosas anastomosis entre ambas redes linfáticas. Vamos a proseguir con la inervación del riñón. Las fibras que forman el plexo renal derivan de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Estos son adrenérgicos y segregan noradrenalina en sus terminaciones nerviosas. Corren a lo largo de las arterias y venas renales y causan la contracción de los músculos lisos y la consiguiente vasoconstricción que regula la producción de orina. La construcción de arteriolas aferentes a los glomérulos disminuye la velocidad de filtración y producción de la orina, y la constricción de arteriolas eferentes de los glomérulos aumenta la velocidad de filtración y producción de la orina. Como dato, la pérdida de inervación simpática conduce al incremento en la diuresis. Ya vamos a finalizar. Siguen las vías urinarias. Estas, como ya vimos, es el uréter, la vejiga y la uretra. Iniciamos primero con el uréter. El uréter o los uréteres son dos estructuras tubulares que transportan orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Están revestidos por un epitelio de transición llamado urotelio, que es prácticamente una lámina epitelial impermeable que reviste las vías urinarias desde las cálices renales hasta la uretra. Lo más importante, no más importante, lo más curioso de este es la capacidad del epitelio de tornarse más delgado y más aplanado. Permite que todos estos segmentos de las vías urinarias se adapten a la distensión causada por el volumen de la orina. Igual, aquí les dividí las capas y sus subcapas. Iniciamos con la capa mucosa, conformado por epitelio de transición estratificado. Estas células epiteliales se dividen en tres capas: la capa superficial, la capa intermedia y la capa basal. Después seguirá la capa mucosa. Aquí la podemos ver como capa muscular. La podemos ver como MUS, que es músculo liso. Es organizada en naces y suele haber dos capas musculares, la longitudinal y la circular. Que la circular es de estrato externo y la longitudinal es de estrato interno. Podemos ver también la capa adventicia, que es tejido adiposo. Aquí también podemos ver el T. Y la capa serosa, que suele cubrir la mayor parte del uréter. Miren, para analizar más esta microfotografía, la mini Jack, lo pronuncio mal. Si me quieren corregir, ya sé que lo dije mal. Aquí está el cuadrito, en este lo vamos a estudiar. Antes de hacerles el acercamiento, les quiero decir que esta laminilla no es de un ser humano, es de un simio. Como podemos ver, aquí se ve, primero iniciemos de arriba hacia abajo.
Lo primero que podemos notar es el urotelio, que es prácticamente la mucosa, solamente que abarca un poquito de tejido conjuntivo, que es, aquí lo vemos como CT. Recuerdan, EP es urotelio, también la mucosa, que es lo que más se distingue. También podemos ver aquí con las dos B de burro y B de vaca, son los vasos sanguíneos. Aquí podemos ver 2 en esta laminilla, ay no, 3. También podemos ver la capa muscular y esta se divide en 2, que van a ser la SMC, que es la capa circular del músculo liso, y la SMI, que vemos 2, que es la capa longitudinal del músculo liso. Igual podemos apreciar la adventicia, y creo que ya les habíamos mencionado que es tejido conjuntivo, igual aquí se puede ver. Y ya, sigue vejiga. Ya. En la vejiga se acumula la orina procedente de los riñones hasta que se elimina del cuerpo. Aquí en esta laminilla pues vemos las 3 divisiones de la vejiga, siendo mucosa, capa muscular y capa serosa o adventicia. Bueno, la mucosa está conformada por epitelio de transición con lámina propia abundante, compuesto de células llamadas de transición o uroteliales. En la capa muscular distinguimos que es una capa muscular gruesa, la cual cuenta con 3 capas de músculo liso y sus fibras musculares son desordenadas. La adventicia está compuesta por tejido conectivo laxo y descansa sobre el útero. Uretra. La uretra es el tubo fibromuscular que transporta orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior, a través del orificio externo de la uretra, y existen diferencias entre la uretra masculina y la femenina. Siendo la uretra masculina, en los hombres mide alrededor de 20 a 25 centímetros de largo, terminando en el extremo del pene, y en las mujeres mide alrededor de 4 a 5 centímetros de largo y termina en la vulva. Y bueno, la uretra masculina se subdivide en tres. La uretra prostática, que va desde vejiga pasando por próstata, cuenta con glándulas periuretrales, desemboca en el conducto eyaculador y cuenta con un urotelio. La uretra membranosa cuenta con un epitelio estratificado y un esfínter externo. Y por último, la uretra peniana, que también cuenta con un epitelio estratificado y por cuerpo esponjoso del pene. La femenina, la mucosa de la uretra femenina, tiene un epitelio plano-estratificado y la muscular tiene un liso involuntario y en el estriado es esfínter externo voluntario. Y bueno, en esta imagen, aunque no se ve muy bien definida, tenemos del lado izquierdo la uretra masculina, que es esta de aquí, y del lado izquierdo la uretra femenina. Y bueno, hermosos, hermosas, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado mucho la presentación, que le hayan puesto atención, que la hayan entendido, ¿no? Sobre todo. Y bueno, una lástima que ya se haya terminado, pero bueno, échenle ganas, no quiero que nadie se dé de baja, por favor. Y bueno, muchas gracias. Este ha sido mi equipo. Si grandote pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si grandote pinta para el fondo, va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Si grandote pinta para el fondo.